Hola, mi nombre es Priscila Ordóñez y les voy a estar hablando de micropropagación de Stevia rebaudiana en sistemas de inmersión temporal. Bueno, primero que nada, ¿qué es la micropropagación? La técnica de micropropagación consiste en tomar secciones de algún tejido vegetal, el cual es conocido como explante. Estos deben de ser cultivados in vitro para poder regenerarse a gran escala plantas de alto valor comercial. Con plantas de alto valor comercial me refiero a plantas que produzcan metabolitos que son de uso industrial, que generalmente son difíciles de producir a gran escala por los métodos convencionales de propagación. Las ventajas de la micropropagación es que puedes obtener rápidamente varias multiplicaciones clonales de una misma planta madre. Además, se disminuye el tiempo de multiplicación y se obtiene un mayor número de plantas por superficie utilizada. Otra de las ventajas de la micropropagación, específicamente en el caso de Stevia rebaudiana, es que las semillas de esta especie son muy pequeñas, por lo cual la recolección de ellas es muy lenta y esto dificulta obtener una floración uniforme en cultivo en campo. Además de esto, el porcentaje de germinación de estas semillas, al ser muy pequeñas, es muy bajo y esto lo hace una planta adecuada para micropropagarse. Stevia rebaudiana como tal es una planta nativa de la región tropical de Sudamérica. Los principales compuestos de interés en ella son estebiósido y rebaudiósido. Y las principales propiedades que tiene el estebiósido específicamente es que tiene propiedades endulcorantes sin calorías. Además, se conoce que este no afecta el índice glucémico, aún siendo hasta 300 veces más dulce que la sacarosa, que es el endulzante convencional. Sin embargo, pues para personas con enfermedades tipo diabetes tipo 2, pues puede ser un compuesto muy utilizado ya que no afecta su índice glucémico y no afecta su salud por consecuencia. Además, se conoce que están asociados con la absorción de grasas y la regulación de la presión arterial, y se conoce también que tienen propiedades antibióticas y antifúngicas. Bueno, la micropropagación como tal se compone de 5 fases. La primera fase es la selección del explante y en este caso lo que se hicieron es que se tomaron las mejores plantas madres para tomar los explantes de ellas. Se seleccionaron debido a su coloración verde y tenían que haber tenido 3 subcultivos previos mínimo y al menos un mes desde su última multiplicación. Se seleccionaron explantes de yemas axilares y apicales de dicha planta madre de la cual se quisieran obtener clonas genéticas y se seleccionaron microestacas de 12 milímetros de longitud. La fase 2 es la introducción en cultivo inicial. Para poder introducir el explante al medio de cultivo, primero se tienen que establecer condiciones de asepsia. Para lograr esto se utilizaron diferentes soluciones de jabón líquido, de yodo, de bendate. Después se hizo un lavado con agua destilada estéril y finalmente con hipoclorito de sodio. Después de esto, se introdujeron los explantes en el medio de cultivo en una campana de flujo laminar. Y esto se hizo en tubos de ensayo individualizados para evitar contaminación cruzada entre los distintos explantes. El medio de cultivo utilizado fue medio MS, el cual fue suplementado con pantotenato de calcio, que es vitamina B5, ácido giberélico, el cual es el fitorregulador de crecimiento. Este principalmente se encarga de estimular el crecimiento de tallos y la germinación de semillas, que como ya les había comentado anteriormente, pues era uno de los problemas de esta especie debido a que sus semillas son muy pequeñas. Y finalmente se le agregó fitagel, que fue el agente gelificante que en comparación con el agar, que es el agente gelificante que normalmente se utiliza, el fitagel es transparente, por lo cual es adecuado para este tipo de medio de cultivos. Bueno, esto se hizo a un pH de 5.7, se hizo con luz difusa, tuvo 16 horas luz, 8 oscuridad, a una temperatura de 25 más menos 2 grados Celsius y se hicieron subcultivos cada 30 a 45 días. Después se pasa a la fase 3, lo cual es la multiplicación in vitro. Bueno, aquí fue donde entró la inmersión temporal. La inmersión temporal principalmente se basa en un contacto intermitente del medio de cultivo líquido con los explantes. Esto se hace por un corto periodo de tiempo
y se tiene que estar renovando constantemente la atmósfera gaseosa. Se utilizaron dos tipos de inmersiones temporales que fueron con Rita y con BIT y se hicieron 4 prototipos para cada uno de estos. Los primeros dos fueron 5 minutos de inmersión cada 8 y cada 12 horas. Y los siguientes dos fueron 10 minutos de inmersión cada 8 y cada 12 horas. Se utilizó el mismo medio de cultivo MS suplementado al igual que en la fase anterior, a excepción del gelificante, porque esto se debe hacer con medio líquido. Bueno, la fase 4 se trata del enraizamiento in vitro. Bueno, el enraizamiento también se puede dar en condiciones ex vitro, pero es más favorecedor hacerlo in vitro debido a que puede hacerse con menor cantidad de hojas, es un poco más flexible, debido a que la planta no tiene que realizar fotosíntesis al seguir en un medio de cultivo y esto permite que la aclimatación sea un poco más lenta. Bueno, entonces lo que se hizo fue que se transfirieron los brotes obtenidos a un medio libre de ácido giberélico, que era el fitorregulador de crecimiento, y en este medio fue donde emitieron las raíces pues estos brotes. Y finalmente la última fase es la aclimatación, en la cual los brotes enraizados deben de ser aclimatados en condiciones de humedad de invernadero. Esto se refiere a que progresivamente se va a disminuir la humedad relativa de la planta y progresivamente igualmente se va a aumentar la intensidad de la luz que obtiene la planta. Además, pues para esto deben de ser almacenadas en bolsas de plástico estas plantas y poco a poco se les van a hacer aperturas a dichas bolsas para permitir la entrada de oxígeno y que la planta se vaya adaptando a realizar fotosíntesis. Finalmente, los resultados reportados en este artículo que utilicé de base es que se obtuvo un mayor número de producción de propágulos al utilizar medios de cultivo líquidos, ya que la toma de los nutrientes de los explantes es más efectiva de esta manera. Están más accesibles los nutrientes al estar en un medio líquido que en un medio gelificado. Y además, bueno, en los sistemas BIT y en Rita, en ambos, la inmersión por un periodo de 10 minutos cada 8 horas es lo que produjo un mayor número de hojas. Y principalmente se hizo en Rita, por lo cual esto es de gran interés debido a que, como les mencioné anteriormente, los estebiócidos se almacenan principalmente en las hojas de la planta, por lo cual al haber una mayor cantidad de hojas, hay mayor cantidad del compuesto de interés y que puede ser aprovechado para uso industrial. Y pues eso es todo, muchas gracias.